Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de Libres e Iguales y exdiputada del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias. ¿Vamos a ver realmente una regeneración en el Partido Popular, en el que has militado, al que has representado, o no? ¿O esto ya no hay nadie que regenere ese partido? No, hombre, sí. Algún día habrá regeneración. Lo que yo no sé es cuándo. Lo que sí espero es que sea muy pronto, lo más pronto posible, porque creo que es esencial en estos momentos en España, y no solamente en España, que haya unos espacios de centro-derecha modernos, fuertes, valientes y con ideas adaptadas a la modernidad, a los tiempos que vivimos. ¿Pero qué es regeneración para ti? ¿Regeneración es que se vayan los que están, que cambien de la forma de actuar los que están, que lleguen otros que no se les parezcan mucho, ni en altura, ni en color de ojos, ni en color de corazón? A mí las caras y los personajes no me interesan mucho, soy sincera. Me interesan las ideas y los proyectos políticos. O sea, esa cosa muy española, y no solamente española, pero muy nuestra, del fulanismo, que se llama, de estar pendiente de que si me gusta más una o la otra, si este es más guapo o menos guapo, estás más eficaz ante una cámara, todo eso me parece secundario a lo que de verdad es esencial, que es el proyecto político que se tiene, las ideas que se defienden, qué queremos hacer con nuestro país para los próximos 5, 10, 15 años. Y creo que son preguntas no solamente importantes, sino en estos momentos urgentes y decisivas. ¿Cuánta gente conoces en política que tenga un trabajo al que poder volver después? ¿Y cuánta gente conoces que no tenga otra salida más que la política? Bueno, esta es la pregunta sobre la calidad de la clase política, ¿no? Probablemente habría que comparar con otros países y con otros tiempos en la historia, y eso nos saldría un resultado quizás triste respecto a nuestra contemporaneidad respecto a otras épocas, ¿no? Probablemente ha habido una pérdida de calidad en la política, y las personas que se dedican a la política no pueden dedicarse a otras cosas y por tanto acaban viviendo de la política y siendo dependientes de las cúpulas de los partidos, ¿no? Esa es una de las áreas que hay que, yo creo, que abordar sin ningún tipo de demagogia también. Por ejemplo, es muy fácil decir que los políticos se les paga demasiado, la crítica a la clase política, pero si no pagamos a algunos políticos, ¿qué políticos vamos a tener, no? No podemos tener políticos que vivan básicamente de la nada y a su vez que sean personas formadas de calidad, que tengan estudios, que sepan idiomas, que puedan, en fin, tener debates de un gran nivel parlamentario y político, ¿no? Tenemos que repensar nuestras prioridades y pensar lo que queremos. Lo que pasa es que no es lo mismo el diputado que se lo curra y que se lo trabaja y que hace lo que tiene que hacer, y al que le envían al Senado porque, bueno, venga, has estado de servicio los últimos 24 años en el ayuntamiento de no sé dónde y, bueno, pues venga, como pago te mandamos al Senado para que no hagas nada y cobres mucho. Eso tiene que ver también con las estructuras o la cultura política dentro de nuestros partidos, ¿no? La dependencia absoluta del liderazgo o de la cúpula, de la dirección de los partidos para la promoción de las personas. Si tenemos un sistema distinto en el cual el individuo, el diputado o el senador sea mucho más responsable ante sus votantes, vamos a poder mejorar eso, ¿no? ¿Y la sociedad? Porque claro, muchas veces escuchamos cuando preguntamos a los políticos a hablar sobre estas cosas no, bueno, pero es que la sociedad es igual, es que la política es el reflejo de la sociedad. Bueno, no lo sé. Bueno, hay que intentar que los mejores se dediquen a la política, que eso que llamamos las élites, que no tiene que ver con un extracto social, sino simplemente con una responsabilidad en la sociedad, y también lo tienen los medios de comunicación y las empresas, pero sobre todo la política y los medios, estén poblados de personas con principios y con convicciones y con formación y con estudios y que sean los mejores. Ese es un objetivo y esa responsabilidad es compartida, es de arriba hacia abajo, del ejemplo que se da, la ejemplaridad pública, y también es de abajo hacia arriba, es decir, nosotros como ciudadanos de a pie, yo soy ahora una ciudadana de a pie, tengo que ser exigente con mis líderes, exigente con mis políticos, exigente con mis medios de comunicación. No podemos aceptar un mínimo común denominador para que todo se vaya, digamos, rebajando en una especie de ciénaga de mala política, mal periodismo. ¿Te ha sorprendido que Rajoy haya nombrado ministra de Defensa a María Dolores de Cospedal? No, no me ha sorprendido. O sea, pensé que algún tipo de gesto, porque además llevaban mucho tiempo los medios especulando y hablando de ello, de que podía ser la ministra. Pues a mí sí me ha sorprendido, pero porque la lectura que hago es, ¿hemos aprendido algo? ¿Han aprendido algo? ¿O no han aprendido nada?
¿Qué quieres decir con han aprendido? De todo el proceso que se ha vivido social y político en nuestro país, en el que la sociedad está pidiendo eso. Vuelvo otra vez a la primera pregunta, a la regeneración. ¿Es Dolores de Cospedal la persona que tiene que estar ahí después de todo lo que le hemos escuchado justificar al partido ante tantísimos minutos y páginas sobre la corrupción en el PP? Yo creo que la reflexión va A lo más que voy es allá. a que creo que la calle no entiende este tipo de nombramientos. Sí, la calle no entiende muchas cosas y tenemos que hablar también mucho de lo que la calle puede entender o no entender y lo que estamos haciendo desde la política, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos entrando, por eso quizás esté más vinculado con un debate general, en una especie de era de la sinrazón y de la irracionalidad general, en el que los poderes establecidos de alguna manera también han contribuido a que eso suceda por conductas que puedes calificar como de ensimismamiento, de no comprender lo que pasa en la calle, etcétera, ¿no? Pero estamos ahora viendo una polarización entre unas élites, digamos, ensimismadas y una cierta parálisis, una no renovación y a su vez un auge del populismo muy fuerte, ¿no? Tenemos que ser capaces de encontrar el término medio que es hacer reformas, renovar, regenerar. Yo llevo defendiendo esto en mi partido y también más allá del partido como un ímpetu nacional esencial y fundamental. Y en cuanto al nombramiento concreto, si me preguntas qué te parece el nombramiento de Cospedal, para no rehuir y no parezca que rehuyo la pregunta, yo creo que va a ser más problemático para ella de lo que ese supuesto malestar o presunto malestar o malestar que detectas puede dar que pensar, ¿no? Yo creo que para ella va a ser muy complicado mantener la Secretaría General del partido al mismo tiempo que el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque hay ciertos ministerios que son ministerios de Estado, es decir, Interior, Justicia, Defensa, Exteriores, y creo que eso es difícilmente compatible con mantener una Secretaría General de cualquier partido. Fuiste diputada en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2015 por el Partido Popular y dijiste en su momento que no repetirías por desacuerdos con Rajoy y con cómo estaba manejando el secesionismo catalán. ¿Había algo más que eso o eso fue el nudo gordiano de tu decisión? No, el artículo que escribí donde explicaba los motivos por los que no hubiera repetido, si me hubiera ofrecido repetir, porque en este país es así el sistema, los de arriba ofrecen a los de abajo, no es que uno decide solo, eran más amplios, tenían que ver con la regeneración. Yo dije, durante esta legislatura, en mi opinión, ha sido una legislatura perdida porque la democracia no se ha defendido ni se ha regenerado. Y eso lo sigo manteniendo. Yo creo que la legislatura de mayoría absoluta, con tantísimo poder en tantas comunidades autónomas, en ciudades, en el Senado, en el Congreso, etcétera, hubiera sido la ideal para hacer una profunda renovación y regeneración de la vida pública española, ¿no? Y al margen, como parte de ese proyecto de regeneración, o empezando, es la defensa de la democracia. Y España vive una profunda agresión a la democracia por parte del separatismo, del nacionalismo, y también de Podemos. Ahora hay una convergencia entre dos movimientos, un populista de izquierdas y el nacionalista, que convergen en un ataque a nuestro sistema constitucional y democrático. Y yo consideraba que había que hacer frente a eso con ideas, con proyectos, con políticas, y lo que percibí en el gobierno fue una actitud de una pasividad por un lado y una cierta abdicación y dejación por el otro. Pero ya te habías convertido en ese momento en una de las díscolas del Partido Popular. Bueno, ¿Te habías granjeado ya alguna enemistad mira, en el equipo? Yo tengo un buen amigo del PP, que es Gabriel Elorriaga, que un día en el Congreso de Valencia, hace ya algunos años, 2008, cuando, en fin, digamos, hay cierta inflexión en la historia del Partido Popular, publicaban los medios, siempre decían aquí el sector crítico, ¿no? Que éramos teóricamente él, yo y 3 o 4 más. Y Gabriel me decía, pues yo soy un crítico sin sector. Y decía, yo también. Digo, yo no tengo sector, yo no pertenezco a una corriente, no soy. Pero sí creo que los diputados y los ciudadanos en general tenemos que cultivar y defender el espíritu crítico. Es decir, mantener los ojos abiertos y la exigencia muy alta respecto a incluso, ¿no? Y sobre todo a lo más cercano que tenemos, es decir, en este caso a la cúpula de mi propio partido. ¿Qué es Libres Iguales? Es una plataforma cívica transversal, en el sentido que tiene gente de la izquierda, gente de derechas, gente de centro, liberales, conservadores, gente que no pertenece a ningún partido, escritores, filósofos, periodistas, políticos, expolíticos, gente de un gran espacio que defendemos un suelo transversal de valores democráticos comunes frente a esa amenaza que te comentaba hace un momento, que nosotros percibimos es grave y que ahora se está viendo que es grave más allá de nuestras fronteras. ¿Y por qué incomoda al Partido Popular? Ni idea.
no sé, no creo que debiera incomodar, para nada. Creo que los partidos políticos del ámbito constitucionalista deberían promover incluso que existieran, no, promover no quiero decir para nada un respaldo explícito que no necesitamos, pero desde luego no sentirse para nada agredidos, a todo lo contrario, por plataformas cívicas, por movimientos de la sociedad que dicen nosotros queremos defender desde nuestra responsabilidad los valores constitucionales. Leo que Libres e Iguales promueve la defensa de los principios democráticos y de la convivencia democrática. Esto queda muy bonito escrito, pero ¿esto en qué se traduce? Es decir, ¿cuál va a ser vuestro trabajo para conseguir todo esto? ¿Cuál ha sido? Digamos, desde hace 2 años y medio, cuando nos fundamos delante del Congreso, un grupo de personas que estaba Fernando Savater, Nicolás Redondo Terreros, gente conocida aquí, Mario Vargas Llosa, no sé, Félix de Azúa, mucha gente de distintos ámbitos. Lo que dijimos es, tenemos la sensación de que el Estado no está cumpliendo su responsabilidad en defensa de la democracia y las élites tampoco, ¿no? Creemos que ha habido una cierta dejación y nosotros vamos a ser como ese pequeño lobby democrático que pone presión a los partidos políticos, presión al Estado, que le alerta, que le advierte, que le dice tienes que ir por ahí. Y digamos, hemos hecho actos, tenemos muy poco dinero, casi ninguno, vivimos de las modestas contribuciones de ciudadanos de a pie, y lo que hemos hecho son actos y manifiestos y movilización ciudadana para intentar defender estos valores comunes. ¿Qué debería hacer el gobierno de Rajoy contra o para controlar de alguna manera el secesionismo catalán, desde tu punto de vista? Esa es una gran pregunta y muy importante, ¿no? Yo creo que se tendría que haber ofrecido al no nacionalismo una gran alternativa democrática y de libertad, y no se ha hecho. La tendencia en los últimos 30 años de historia española ha sido de apaciguamiento con el nacionalismo, de intentar transar, digamos, buscar una transacción para que el nacionalismo catalán, el vasco también, se fuera sintiendo cómodo dentro del sistema. Eso se ha visto que no ha funcionado, porque el nacionalismo no quiere sentirse cómodo dentro del sistema. Y creo que era el momento de empezar a probar una alternativa, que era pasar del apaciguamiento del nacionalismo a la derrota intelectual, moral y política del nacionalismo. Es decir, intentar verdaderamente, y además lo digo no como una utopía, intentar que hubiera alternativas no nacionalistas, gobiernos no nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco. Y no se hizo. ¿Y Navarra? La presidenta Uxue Barkos ya dijo que era la presidenta nacionalista en una comunidad que no lo es. Bueno, va a intentar que lo sea, y eso es muy peligroso y muy malo para Navarra y muy malo para España, porque Navarra es decisiva para el sistema democrático español. Yo cuando defiendo a España, siempre hay un nacionalista catalán que me dice, ahí viene la nacionalista española, ¿no? Digo, no, yo no defiendo a España porque España tenga 500 años de difícil historia en común. Yo creo que España tiene que ser defendida porque es una comunidad de ciudadanos libres e iguales ante la ley, un Estado de Derecho, y es un valor moral eso desde el año 78 en adelante. Usted fue una periodista que se metió a política. Aquí tenemos precisamente el mismo caso, la presidenta Uxue Barkos ocurre lo mismo. ¿Este paso tiene retorno o no? ¿Es imposible volver al mundo del periodismo tal cual lo entendemos? Es decir, un periodismo activo de calle, ajustándose a la descripción de la realidad tal cual es. Yo no era periodista, con lo cual, digamos, pues, mi caso es raro. Yo no hacía tanto periodismo de calle, yo soy historiadora de formación que trabajaba en un periódico, escribía editoriales de un periódico, que luego escribí columnas, era una periodista de opinión, ¿vale? Con lo cual mi paso de la opinión política, la convicción y especie de militancia en ciertas ideas a la política, pues probablemente era más fácil. Y ahora, de alguna manera, he vuelto al periodismo de opinión. Ahora yo escribo en un periódico, en el diario El Mundo, los lunes, unas crónicas políticas, hago unas entrevistas al mes a personajes internacionales en general o nacionales, y bueno, en mi transición ha sido más fácil, creo, supongo, que para alguien que se ha dedicado digamos, al periodismo de calle y quiere hacer la ida y la vuelta, ¿no? Pasar de hacer las crónicas de los políticos en el Parlamento a luego ser protagonista y volver a hacerlo debe ser más complicado. ¿Callas más, vales más por lo que callas que por lo que cuentas? No creo, digamos, no sé si valgo algo, pero en general se me echa en cara que hable demasiado y diga demasiado lo que pienso, ¿no? Con lo cual tiendo a contar o decir o expresar todas mis opiniones públicamente. Intento, y creo que es muy importante en estos momentos en política, que los políticos digan en público lo mismo que dicen en privado. Y creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra clase política y nuestra
nuestro mundo político en general, hoy en día, parte del desprestigio de la política, tiene que ver con esa sensación que tenemos todos los espectadores en la televisión o cuando ves que no te están diciendo toda la verdad o que hay algo que es falso, que no es auténtico, que es como un discurso de madera, se dice, la lengua de madera, le dicen los franceses, ¿no? Que es un discurso de manual, es prefabricado, ¿no? ¿Hay un mirlo blanco en el Partido Popular o no? Los pájaros los dejamos para otros paisajes. Mirlo blanco, ¿qué quieres decir? A ver, muchos salvadores y grandes los que van a venir. Yo creo que en el imaginario colectivo de la audiencia ahora mismo el mirlo blanco es... ¿Quién? Realmente, no lo sé, no sé si existe, vale. pero es la figura de una persona con un currículum, con una solvencia, bien relacionada y respetada. O sea, hay mucha gente muy buena en la política, aparte de todo este desprestigio que nos dedicamos unos y otros a criticar a los políticos y tenemos bastantes motivos, ¿no? Yo lo he vivido, sé que no hay democracia interna, sé que hay mediocridad, sé que falta calidad, sé que no hay debate, sé que el nivel va... O sea, eso todo lo sé, pero también sé que hay gente extraordinaria, gente que, en fin, de una enorme convicción, que se mete en esto porque le importa a su país, porque quiere mejorar la vida de la gente, en fin, de sus conciudadanos. Y bueno, hay un mirlo blanco, eso hay que dar cauces para que puedan surgir esas personas. Es muy importante que los partidos permitan el debate porque ahí se verán esas personas. Que permita la deliberación, que permita que haya un cierto conflicto interno. No pasa nada con que haya debate y deliberación, manteniendo lo que es un partido que es, al final, una organización jerárquica, ¿no? Esto no es un caos asambleario. Hay que mantener una cierta jerarquía, una cierta organización, pero tiene que haber debate para que la gente inteligente y los mejores puedan florecer, se les pueda ver. Si no, no los vas a ver. Estará el mirlo blanco por ahí, pero no lo encontrarás nunca. ¿Te gustaría volver a la política activa? Sí, tengo una gran vocación política, pero no a cualquier precio. ¿En qué partido? ¿En qué partido? Bueno, en fin, yo sigo siendo militante, esas cosas, no hace lo de devolver el rosario de mi madre, ¿no? Tirar, romper el carnet. Yo no lo he hecho, no me parece. Y yo sigo pensando, yo lo que creo, para ir más allá de lo estrictamente partidario, creo que el futuro, el nuestro, y no solamente en España, pero más allá, pasa por una gran reagrupación de los espacios. Antes, Albert Rivera tiene una frase siempre, los rojos y los azules, ¿no? Él lucha contra los rojos y azules y esto. Yo creo que eso es muy importante, acabar con el guerra-civilismo ridículo, absurdo y carpetobetónico en el que algunos se empeñan, ¿no? Pero a su vez hoy en día los ejes ya se han puesto de otro lado y estamos los que defendemos, reformamos y regeneramos nuestros sistemas democráticos y quienes vienen a disolverlos, a socavarlos, incluso a asaltarlos, ¿no? Y dentro de ese espacio creo que hace falta una reagrupación y una colaboración muy profunda. Es decir, por ejemplo, yo he dicho que mi opinión es que algún día Ciudadanos, el PP y todo ese espacio se tendrán que reorganizar, reestructurar y unir. O sea, me parece lo natural. Ciudadanos, en buena parte en sus votantes, otra cosa es que Albert Rivera crea que eso es así, yo creo que todavía no lo ha visto y no quiere que se le identifique con el centro derecha, pero creo que él tuvo la oportunidad de ser probablemente el próximo líder del centro derecha. Hasta ahora él no ha querido asumir ese papel, pero lo podría haber tenido. Se verá. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación nacionales en la situación que estamos viviendo, la situación política y social? Muy importante, importantísima. Como la han tenido los medios en Estados Unidos con la victoria de Trump, como lo tienen los medios, y acusadísima en lo que está pasando en el Reino Unido, que es, para quienes somos muy anglófilos, y yo he vivido en Inglaterra y tengo vínculos con Inglaterra, verdaderamente espeluznante. Es un panorama de no poder creer. O sea, la xenofobia, el nivel del discurso público, la agitación de las vísceras, de los sentimientos, de las bajas pasiones contra la razón, la racionalidad, es muy impactante. Y eso es una corriente, un fenómeno que estamos viviendo no solamente en Europa, sino lo hemos visto ahora en Estados Unidos. Los medios tienen que volver a respetar, valorar y defender la verdad objetiva, los hechos. Y eso, no sé, eso se ha degradado en los últimos años. ¿Los medios en España? ¿La salud? Los medios en España también han caído en eso. Han caído en eso. Las redes, o sea, los medios de comunicación españoles y no solo españoles, ¿qué les ha pasado? La competencia de las redes sociales, la fragmentación, o sea, la explosión tecnológica ha puesto a los medios tradicionales, a los periódicos, por decirlo de una manera, que eran los que ordenaban la vida, marcaban la agenda,
y ordenaban las prioridades y la vida, les ha puesto, digamos, financieramente contra la pared y todavía no están sabiendo reaccionar a esa crisis, ¿no? Y algunos de ellos han buscado atajos, es decir, para combatir el populismo mediático, digamos, vamos a ser más populistas. Y eso les está llevando a una especie de retroalimentación de lo peor, ¿no? Y luego hay que intentar apostar por la calidad, por la verdad. Hay un artículo muy interesante para los periodistas, y no solo para los periodistas, que escribió la directora del Guardian hace 2 meses y pico, un largo artículo hablando de cómo la tecnología había destruido la verdad en los medios y haciendo un mea culpa del propio, digamos, lo que le había pasado al diario El Guardian, que es uno de los grandes periódicos europeos, ¿no? Y animando a un debate y a una reflexión conjunta. El New York Times hace 2 días igual, con lo de Trump, diciendo que qué ha pasado, ¿no? O sea, algo nos ha pasado, algo nos está pasando en los medios de comunicación. Desde luego no mandamos lo que mandábamos hace 30 años o hace 10. Hoy la información va por otros lados. ¿Y los medios públicos? Porque hablas de un artículo muy interesante, pero yo voy a hacer referencia a otro artículo bien interesante firmado por ti sobre la libertad en la radio pública española, en Radio Nacional de España. ¿Cuál es la salud también? Bueno, pues hiciste una denuncia en uno de tus recientes artículos sobre un episodio de censura que tú misma has vivido. Yo creo que la radio y televisión pública, y lo viví con Libres Iguales, no estaba cumpliendo su papel. O sea, la radio y televisión pública, aparte de, por supuesto, del pluralismo, la independencia, etcétera, es uno de los más poderosos instrumentos que tiene un Estado para la pedagogía democrática y en valores, ¿no? Para generar y contribuir a generar una ciudadanía exigente, activa, lúcida y con ojos abiertos, ¿no? Y eso no está ocurriendo, no ha ocurrido. Y el episodio en concreto fue un episodio bastante, en fin, chusco, diré, digamos, de censura de la Radio Nacional, en este caso a mí, para no hablar en un programa, en una tertulia de un lunes por la mañana, que tampoco es que fuera un prime time de la televisión, ¿no? Pero sí, es otra de las áreas que hay que abordar y regenerar, los medios públicos. ¿Cómo viviste la exposición pública y todas las reacciones y consecuencias a un tuit que escribiste, creo que la tarde-noche del 5 de enero de este año, Cabalgata de Reyes, en el que dijiste algo así como "no te lo perdonaré jamás, Carmena, jamás"? Seguro que muchos de los espectadores se acuerdan de aquella revolución. ¿Cómo viviste aquello? Pues porque recibiste muchísimas críticas. Con humor y con estupor. O sea, yo no podía creer que hubiera... O sea, es un comentario puesto, desde luego, con un sentido de la ironía y del humor. Estaba con mi hija y entonces ven los reyes con sus cortinas de baño y todo. He leído, por cierto, hace 2 días que este año no van a repetir trajes. Estaba a punto de poner un tuit diciendo, vale, te perdono, Carmena. No lo hice porque dije, otra vez van a creer que va en serio. Y entonces de pronto empecé a ver que primero que se ha tomado como una cosa literal, ¿no? Como una especie no sé, de enfado así profundo, y luego veo que empiezan a ponerse en marcha estas especies no sé cómo decirlo, pero ejércitos organizados del odio y la destrucción civil que operan en Twitter, ¿no? Y eso sí opera, eso sí existe, digamos, y a un nivel impresionante, o sea, que te llaman de todo, que te amenazan, o sea, realmente es un territorio vedado a la mínima racionalidad y a la discusión, ¿no? Y luego hubo, lo que a mí más me pareció, luego hice una reflexión en un periódico al día siguiente o los 2 días, lo que me pareció muy relevante fue que los medios de calidad, lo que llamamos medios de calidad, la prensa tradicional, los periódicos, las radios grandes, las televisiones, abrieran al día siguiente con eso. Acabó en el Financial Times, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, antes esos periódicos utilizaban las redes sociales para difundir sus informaciones. Escribían un maravilloso artículo en el diario El País o en El Mundo y se difundían a través de las redes para que haya clics. Y de pronto era al revés. De pronto era algo que sucedía en ese submundo del Twitter y la red social y un chiste y lo que fuera, se convertía en portada de un periódico. Y ahí dije, aquí está pasando algo muy interesante, muy relevante y probablemente no muy bueno en el mundo mediático. ¿El contacto con los ciudadanos a través de las redes o a través de conferencias como la que te ha traído hasta Pamplona con el think tank Activismo? Todo. Todo. Hoy tenemos las posibilidades inmensas que da la tecnología. Pues magnífico. Pero necesitamos una discusión racional
y argumentada y con hechos. Y uno de los grandes víctimas de estos años es la verdad. ¿Vale? La propagación, la circulación de las mentiras es uno de los fenómenos más impresionantes de los últimos años, que ayuda a explicar por qué ha ganado Trump, que ayuda a explicar por qué ocurrió el Brexit y que ayuda a explicar muchos fenómenos también en España. O sea, el valor de la verdad se ha perdido. ¿No? Hay periódicos que publican ahora cosas, no daré ejemplos por no señalar, pero publican historias a 5 columnas de una inmensa gravedad que hace 5 o 6 años, o cuando yo estuve en el periódico antes, hace 10, hubieran sido motivo, digamos, de un escándalo nacional y hubiera abierto portadas y portadas y exigido un seguimiento de la noticia, ¿no? Hoy se publica una cosa, una barbaridad, y el día siguiente no pasa nada y las cosas se devalúan los hechos, se devalúa la verdad, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso, porque cuando la verdad salta por la ventana se instala el caos. Porque si nada es verdad, nada es mentira, no se sabe lo que es, entonces operamos en un mundo en el que no hay un suelo sobre el que apoyarnos. Y eso es lo que está pasando. Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con estos apellidos resulta aún más curioso ese acento argentino. Sí, es que las... No te lo quitas, ¿eh? Yo soy muy contraria a la identidad. Yo creo que todos somos una mezcla de identidades. Yo soy medio española, un poco argentina de origen. He venido aquí, decidí ser española por elección. Yo estoy muy contra la identidad, que es uno de los grandes males de nuestro tiempo y de otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas a ti. noches. Buenas noches.